Inventario es el registro documental de bienes y objetos de una persona física o una comunidad, realizado con mucha precisión y prolijidad en la plasmación de los datos. También hablamos de inventario cuando evaluamos lo que ha hecho una persona a lo largo de su vida, en momentos cruciales de su existencia, recordándolos y valorándolos. Nuestro inventario es un pausado andar por patios soleados y cálidos cuartos, de recuerdos y de presentes. Hola, Julio. ¿Cómo andas, Flor? Tantos años. ¿Verdad? Contame un cachito, ¿cómo empezó la cerámica? ¿Por qué la cerámica? ¿Cómo elegiste? ¿Por qué la cerámica? A ver, desde muy chico dibujaba en un taller cuando era un niño. Y a los 15 años descubrí la Escuela de Cerámica Municipal de Avellaneda, que hoy día lleva el nombre de Emilio Villafañe. Entré, vi los tornos de alfarería y me enamoré del espacio. ¿Y entraste en la Entré escuela? directamente en la escuela, haciendo la carrera. Mentí para ingresar, porque en esa época se entraba con 17 años. Me enteré de eso, dije que tenía 17 y tenía 15. Después, cuando saltó la realidad, ya estaba adentro, así que... Y a los 17 estaba dando clases ad honorem dentro de la escuela. ¿Y te quedaste en la escuela? Y me quedé en la escuela hasta hace un mes que me jubilé. Mira, toda una vida. Toda una vida Toda dentro una de la vida. escuela. Sí. Porque además de artista, sos docente. Sí, di clases de distintos talleres y también coordiné la parte de extensión cultural de esa escuela desde el año 91 hasta ahora, donde organizamos los salones, exposiciones, simposios internacionales de cerámica. Bueno, toda una vida dentro de la escuela. Dentro de la escuela y, por ende, de la cerámica. Y por ende de la cerámica, tal cual. Entiendo eso de que te fascinaron los tornos, Ajá. pero la cerámica es mucho más que solo la alfarería. No, sí, bueno, y vos, te además, sos digo mucho al más. inicio, después a partir de ahí obviamente empecé a jugar, a modelar, a tocar la cerámica desde todos sus costados, y en un momento lo que me empezó a atrapar es el juego de que la cerámica me era insuficiente en cuanto a la cosa estática, ¿no? Que por ahí tiene un objeto montado en un pedestal y demás. Entonces ahí buscaba la posibilidad de decir, bueno, ¿cómo amplío esta mirada plástica, ¿no? Entonces empecé a incorporar la luz. Primero la luz como agente externo, donde los objetos eran iluminados por Muy dramáticamente. por medio de LED, donde los LED iban variando de tonalidad y demás. Y después empecé a investigar un poquito en porcelana, que la porcelana tiene la posibilidad de ser translúcida. Entonces le colgaba luces por dentro, entonces podía iluminar la cerámica desde su interior. Y a partir de ahí, bueno, obviamente hice todo un periodo de desarrollo de mi obra personal con el juego de la cerámica, la porcelana, la luz. Que es más o menos donde estás ahora, Que es donde estoy ahora, sí, en la porcelana lumínica. trabajando. Igual vos, a lo mejor me equivoco, pero yo te asocio más, aparte de la luz, te asocio desde hace muchísimo tiempo a que tu cerámica era casi una instalación cerámica. Sí, No sí. era un objeto. No es un único objeto, siempre fue como cantidad de objetos en seriación, donde sí, eran pequeñas instalaciones en pedestales. Como eso, Como con un único- concepto de Sí, espacio. un concepto de abarcar el espacio. Es decir, Bueno, cuando vos haces cualquiera de las piezas que nosotros vemos en el taller, No hago en una. realidad no es una, sino No. es
parte de algo que... Sí, sí, por ahí hago 10, 20, 30 y después de ahí selecciono y me quedo con lo que más me interesa y con eso monto. Y cuando haces 10, 20, 30, Sí. ¿las haces ya sabiendo para qué son o después empezás a jugar? En realidad, Digamos, creo ¿tenés que un boceto en la cabeza? sí, inicialmente tenés una idea, pero nunca sabes a dónde vas a terminar arribando. Entonces, después con la cantidad, al seleccionar ahí sí ya vas directo a qué es lo que querés montar y qué es lo que querés comunicar. Lo de la seriación, ¿cómo llegó? Eh, Simplemente trabajo en seriación, no me quedo No con fue un único objeto, no es algo que no es fue algo pensado. buscado. No. Simplemente lo que hago es reproducir cantidad de objetos trabajando por ahí con la misma línea, ¿no? Con el mismo eje. Jugando. Jugando. En un momento me pasó que me había cansado de la simetría del torno, o sea, el torno alfarero lo que te provoca todo el tiempo es una cuestión simétrica. Entonces empecé a deformar, empecé a romper y ahí aparecieron una secuencia, una cantidad de objetos, de series, donde las piezas de alfarería después las quebraba, no del todo, a medio quebrar y cambiaba la tonalidad y esa era toda una serie con objetos de alfarería quebrados. Rompiendo la simetría. Rompiendo con la simetría, deformándolas con intención, ¿no? Y después, bueno, lo mismo con la serie de los alados, que primero tuvieron la luz externa, después la luz interna. Lo mismo, es un objeto simétrico que te da el torno, pero siempre tienen un agregado, una incorporación, como para sacarlos de esa cuestión de simetría, ¿no? Para empezar a jugar por otro lado. ¿Te gusta mucho usar la palabra jugar cuando hablas de la Sí, obra? porque juego. Me paso la vida jugando. En todos los aspectos de mi vida juego, no Está solo buenísimo. con la cerámica. Está buenísimo. Bueno, pero es tu... Es como ese pequeño lugar de niño que uno tiene adentro que en mi caso se nota mucho. ¿Nos mostrás el taller? Dale. Contame un cacho. Acá tenés de todo un poco. Sí, de todo un poco en En plena procesos etapa de distintos. proceso de elaboración, sí. Por ejemplo, macetitas. Por ejemplo, esos son macetas que están crudas que van para la ventana del baño, que hay que cocinarlas. Vos las haces para vos mismo. Esas son para mí mismo. Esto sí. está sin mandar al horno. Eso está sin cocinar todavía. Así ¿Y es. esto? Esas son piezas de porcelana que me falta terminar de instalar la cuestión lumínica, o sea, me falta hacer la... Digamos, colocar estas los- van a tener luz los interna. LED. Sí, un poquito lo que ves en la foto chiquitita ahí abajo de la tarjeta, que tiene una luz. La cerámica obviamente es translúcida, entonces permite atravesar y pasar la luz. Las piezas esas de porcelana lo que tienen, yo les mezclo a la barbotina de porcelana cualquier material orgánico, como fideitos muy chiquititos, arroz. El arroz, los fideitos se queman en el horno, entonces ahí Para que den- queda una capa muy, muy finita de porcelana y por ahí filtra muchísimo más la luz. Entonces es lo que genera la iridiscencia después de los objetos cuando están iluminados. Es decir, le metés cositas para que se quemen, para que queden más... Claro. La barbotina Sí. es la arcilla en estado líquido, diríamos, ¿no? Donde Sí. tiene componentes que están en suspensión con el agua. Yo ahí le pongo elementos orgánicos para que ese elemento orgánico en la cocción se queme. Entonces queda una capa muy finita. Entonces, en cuanto al espesor cada vez es más finito, filtra muchísimo más la luz. Entonces Lo ahí... cual es fascinante, pero peligroso también. ¿Por qué peligroso? Y la fragilidad no... No, bueno, sí. Trabajar con porcelana es sumamente frágil porque estás trabajando con 3 milímetros, no más. Entonces sí, por ahí haces 20 y te quedaste con 5 Y porque al el ser resto se rompieron en el 3 camino. milímetros sale muchísima luz, que al lado habías puesto un arrocito y... Donde te está el quedó arrocito queda menos- 1 milímetro. Claro, ponele. y entonces Tal sale cual. más Entonces luz. por ahí filtra muchísimo más la luz. Sí.